Interés por los asuntos públicos. Ahora empecé a pensar un poco en los asuntos públicos, comenzando, sin embargo, por los asuntos pequeños. La vigilancia de la ciudad fue una de las primeras cosas que concibí que debían ser reguladas. Estaba a cargo de los alguaciles de los respectivos barrios por turno. El alguacil avisaba a un número de amas de casa para que lo atendieran durante la noche. Los que decidían no asistir nunca le pagaban 6 chelines al año para que los excusara, lo que suponía que era para contratar sustitutos, pero en realidad era mucho más de lo necesario para ese fin y convertía a la alcaidía en una fuente de lucro, y el alguacil, por un poco de bebida, a menudo conseguía a tales gamberros como guardia, que las amas de casa respetables decidían no mezclarse con ellos. Además, a menudo se descuidaba el recorrido y se pasaba la mayor parte de las noches bebiendo. En consecuencia, escribí un documento para que se leyera en junto, en el que representaba estas irregularidades, pero insistía más particularmente en la desigualdad de este impuesto de 6 chelines de los alguaciles con respecto a las circunstancias de quienes lo pagaban, ya que una pobre ama de casa viuda, cuyos bienes debían ser custodiados por la guardia, que no excedían tal vez del valor de 50 libras, pagaba tanto como el más rico comerciante que tenía miles de libras de bienes en sus almacenes. En general, propuse como una vigilancia más eficaz la contratación de hombres adecuados para servir constantemente en ese negocio, y como una forma más equitativa de apoyar al cargo, la imposición de un impuesto que debería ser proporcional a la propiedad. Esta idea, al ser aprobada por el Junto, fue comunicada a los otros clubes y aunque el plan no se llevó a cabo inmediatamente, sin embargo, al preparar las mentes de la gente para el cambio, preparó el camino para la ley obtenida unos años después, cuando los miembros de nuestros clubes crecieron en mayor influencia. Alrededor de este tiempo, escribí un artículo sobre los diferentes accidentes y descuidos por los que se incendiaban las casas, con advertencia contra ellos y medios propuestos para evitarlos. Se habló mucho de esta obra como de una pieza útil y dio lugar a un proyecto de formar una compañía para la extinción más rápida de los incendios y la ayuda mutua en la eliminación y la seguridad de los bienes cuando están en peligro. En este proyecto se encontraron pronto asociados que ascendían a 30. Nuestros artículos de acuerdo obligaban a cada miembro a mantener siempre en buen estado y en condiciones de uso un cierto número de cubos de cuero con bolsas y cestas fuertes para el embalaje y el transporte de mercancías, que debían ser llevados a cada incendio, y acordamos reunirnos una vez al mes y pasar una noche social juntos en la discusión y la comunicación de las ideas que se nos ocurrieran sobre los temas de los incendios, que podrían ser útiles en nuestra conducta en tales ocasiones. La utilidad de esta institución no tardó en aparecer, y muchos más que deseaban ser admitidos de lo que creíamos conveniente para una sola compañía, se les aconsejó que formaran otra, lo que se hizo en consecuencia, y esto continuó, formándose una nueva compañía tras otra, hasta que llegaron a ser tan numerosos como para incluir a la mayoría de los habitantes, que eran hombres de propiedad, y ahora, en el momento de escribir esto, aunque hace más de 50 años desde su creación, la que yo formé por primera vez, llamada Compañía de Bomberos de la Unión, todavía subsiste y florece, aunque de los primeros miembros todos han fallecido menos yo y uno, que es mayor que yo. Las pequeñas multas que han pagado los miembros por su ausencia en las reuniones mensuales se han aplicado a la compra de motores de incendio, escaleras, garfios y otros implementos útiles para cada compañía. De modo que me pregunto si hay una ciudad en el mundo mejor provista de medios para detener los inicios de las conflagraciones, y de hecho, desde estas instituciones, la ciudad nunca ha perdido por el fuego más de una o dos casas a la vez, y las llamas a menudo se han extinguido antes de que la casa en la que comenzaron se haya consumido a medias.
En 1739 llegó entre nosotros desde Irlanda el reverendo Mr. Whitefield, que se había hecho notable allí como predicador itinerante. Al principio se le permitió predicar en algunas de nuestras iglesias, pero el clero, sintiendo aversión por él, pronto le negó sus púlpitos y se vio obligado a predicar en los campos. Las multitudes de todas las sectas y denominaciones que asistían a sus sermones eran enormes, y era motivo de especulación para mí observar la extraordinaria influencia de su oratoria sobre sus oyentes y lo mucho que le admiraban y respetaban a pesar de que solía abusar de ellos, asegurando que eran naturalmente mitad bestias y mitad demonios. Fue maravilloso ver el cambio que pronto se produjo en los modales de nuestros habitantes. De ser desconsiderados o indiferentes a la religión, parecía que todo el mundo se volvía religioso, de modo que uno no podía caminar por la ciudad en una tarde sin escuchar salmos cantados en diferentes familias de cada calle. Y como resultaba incómodo reunirse al aire libre, sujeto a sus inclemencias, no bien se propuso la construcción de una casa para reunirse y se designaron personas para recibir contribuciones. Pronto se recibieron suficientes sumas para conseguir el terreno y erigir el edificio, que tenía 100 pies de largo y 70 de ancho, más o menos del tamaño de Westminster Hall, y la obra se llevó a cabo con tal espíritu que se terminó en un tiempo mucho más corto de lo que cabía esperar. Tanto la casa como el terreno fueron conferidos a los fideicomisarios, expresamente para el uso de cualquier predicador de cualquier creencia religiosa que deseara decir algo al pueblo de Filadelfia. El diseño de la construcción no era para acomodar a ninguna secta en particular, sino a los habitantes en general, de modo que incluso si el mufti de Constantinopla enviara un misionero a predicar el Islam a nosotros, encontraría un púlpito a su servicio. El señor Whitefield, al dejarnos, fue a predicar por todas las colonias hasta Georgia. El asentamiento de esta provincia se había iniciado recientemente, pero en lugar de hacerse con labradores robustos y laboriosos acostumbrados al trabajo, la única gente apta para tal empresa, se hizo con familias de comerciantes quebrados y otros deudores insolventes, muchos de ellos de hábitos indolentes y ociosos, sacados de las cárceles, quienes al ser establecidos en los bosques, no calificados para limpiar la tierra e incapaces de soportar las dificultades de un nuevo asentamiento, perecieron en número, dejando a muchos niños desamparados sin sustento. La visión de su miserable situación inspiró el corazón benévolo del señor Whitefield con la idea de construir una casa de huérfanos allí en la que pudieran ser mantenidos y educados. Al regresar al norte, predicó esta caridad e hizo grandes colectas, pues su elocuencia tenía un maravilloso poder sobre los corazones y los bolsillos de sus oyentes, de lo cual yo mismo fui un ejemplo. No desaprobé el proyecto, pero como Georgia estaba entonces desprovista de materiales y obreros y se proponía enviarlos desde Filadelfia a un gran costo, pensé que habría sido mejor construir la casa aquí y traer a los niños a ella. Así se lo aconsejé, pero él se mantuvo firme en su primer proyecto y rechazó mi consejo, por lo que me negué a contribuir. Poco después asistí a uno de sus sermones, en el curso del cual me di cuenta de que tenía la intención de terminar con una colecta, y resolví en silencio que no obtendría nada de mí. Tenía en mi bolsillo un puñado de dinero de cobre, 3 o 4 dólares de plata y 5 pistolas de oro. A medida que avanzaba, me fui ablandando y decidí dar las monedas de cobre. Otro golpe de su oratoria me hizo avergonzarme de eso, y me determiné a dar la plata, y terminó tan admirablemente que vacié mi bolsillo completamente en el plato del recaudador, con oro y todo. A este sermón asistió también uno de los miembros de nuestro club, que siendo de mi opinión respecto al edificio de Georgia y sospechando que se pretendía hacer una colecta, había vaciado sus bolsillos por precaución antes de venir de la casa.
Sin embargo, hacia el final del discurso, sintió un fuerte deseo de dar y solicitó a un vecino que estaba cerca de él que le prestara algo de dinero para el propósito. Lamentablemente, la solicitud se dirigió al único hombre de la compañía que tenía la firmeza de no dejarse afectar por el predicador. Su respuesta fue: en cualquier otro momento, amigo Hopkinson, te prestaría libremente, pero no ahora, pues parece que estás fuera de tus cabales. Algunos de los enemigos del señor Wakefield suponían que aplicaba estas colectas a su propio emolumento privado, pero yo, que lo conocía íntimamente porque trabajaba en la impresión de sus sermones y diarios, etc., nunca tuve la menor sospecha de su integridad, sino que hasta el día de hoy estoy convencido de que en toda su conducta era un hombre perfectamente honesto, y creo que mi testimonio a su favor debería tener más peso, ya que no teníamos ninguna conexión religiosa. En efecto, a veces rezaba por mi conversión, pero nunca tuve la satisfacción de creer que sus oraciones fueran escuchadas. La nuestra fue una mera amistad civil, sincera por ambas partes, y duró hasta su muerte. El siguiente ejemplo mostrará algo de los términos en los que nos encontrábamos. Al llegar a Boston desde Inglaterra, me escribió que pronto llegaría a Filadelfia, pero que no sabía dónde podría alojarse, ya que tenía entendido que su viejo amigo y anfitrión, el señor Benezet, se había trasladado a Germantown. Mi respuesta fue: ya conoces mi casa. Si puedes arreglártelas con su escaso alojamiento, serás bienvenido de todo corazón. Me contestó que, si hacía esa amable oferta por amor a Cristo, no me faltaría la recompensa. Y yo le respondí: no me equivoqué, no fue por Cristo, sino por usted. Uno de nuestros conocidos comentó jocosamente que, sabiendo que era costumbre de los santos cuando recibían algún favor, quitar la carga de la obligación de sus propios hombros y ponerla en el cielo, yo me había ingeniado para fijarla en la tierra. La última vez que vi al señor Wakefield fue en Londres, cuando me consultó sobre su casa de huérfanos y su propósito de destinarla a la creación de un colegio. Tenía una voz fuerte y clara, y articulaba sus palabras y frases tan perfectamente que podía ser oído y entendido a gran distancia, especialmente porque sus auditores, aunque numerosos, observaban el más exacto silencio. Una noche predicó desde lo alto de la escalinata del Palacio de Justicia, que está en medio de la calle Market y en el lado oeste de la calle Second. Ambas calles se llenaron de sus oyentes hasta una distancia considerable. Estando entre los últimos de la calle Market, tuve la curiosidad de saber hasta dónde se le podía oír, retirándome hacia atrás por la calle en dirección al río, y encontré su voz clara hasta que me acerqué a la calle Front, cuando un ruido en esa calle la oscureció. Imaginando entonces un semicírculo cuyo radio debía ser mi distancia y que estaba lleno de oyentes a los que concedía 2 pies cuadrados cada uno, calculé que podría ser oído por más de 30,000 personas. Esto me reconcilió con los relatos de los periódicos de que había predicado a 25,000 personas en los campos y con las antiguas historias de generales que arengaban a ejércitos enteros de los que a veces había dudado. Oyéndole a menudo, llegué a distinguir fácilmente entre los sermones recién compuestos y los que había predicado a menudo en el curso de sus viajes. Su forma de pronunciar los sermones era tan mejorada por las frecuentes repeticiones que cada acento, cada énfasis, cada modulación de la voz estaba tan perfectamente bien dirigida y colocada que, sin estar interesado en el tema, uno no podía evitar sentirse complacido con el discurso, un placer muy parecido al que se recibe de una excelente pieza musical. Esta es una ventaja que tienen los predicadores itinerantes sobre los fijos, ya que estos últimos no pueden mejorar su discurso con tantos ensayos. Sus escritos e impresiones de vez en cuando dieron gran ventaja a sus enemigos.
las expresiones imprudentes e incluso las opiniones erróneas pronunciadas en la predicación podrían haber sido explicadas o matizadas posteriormente, suponiendo otras que las hubieran acompañado, o podrían haber sido negadas, pero la letra escrita permanece. Los críticos atacaron sus escritos violentamente y con tanta apariencia de razón como para disminuir el número de sus votantes, por lo que soy de la opinión de que si nunca hubiera escrito nada, habría dejado tras sí una secta mucho más numerosa e importante, y su reputación podría en ese caso haber seguido creciendo incluso después de su muerte, ya que al no haber nada de sus escritos en los que se pudiera fundar una censura y darle un carácter inferior, sus proselitos tendrían libertad para fingir para él tanta variedad de excelencias como su entusiasta admiración quisiera que poseyera. Mi negocio aumentaba continuamente y mis circunstancias eran cada vez más fáciles porque mi periódico se había vuelto muy rentable, ya que durante un tiempo fue casi el único en esa provincia y en las vecinas. También experimenté la verdad de la observación de que después de conseguir las primeras 100 libras, es más fácil conseguir las segundas, siendo el dinero en sí mismo de naturaleza prolífica. Habiendo tenido éxito en la sociedad de Carolina, se me animó a contratar otras y a promover a varios de mis trabajadores que se habían comportado bien, estableciéndoles con imprentas en diferentes colonias en las mismas condiciones que la de Carolina. A la mayoría de ellos les fue bien y al final de nuestro mandato, 6 años, pudieron comprarme los tipos y seguir trabajando por su cuenta, con lo que se formaron varias familias. Las sociedades a menudo terminaban en peleas, pero yo me alegré de que las mías se llevaran a cabo y terminaran amistosamente, debido, creo, a la precaución de haber establecido muy explícitamente en nuestros artículos todo lo que debía hacer cada socio o lo que se esperaba de él, de modo que no hubiera nada que disputar, precaución que recomiendo a todos los que se asocian, ya que por mucho que los socios estimen y confíen unos en otros en el momento del contrato, pueden surgir pequeños celos y disgustos, con ideas de desigualdad en el cuidado y la carga del negocio, etc., que a menudo van acompañados de la ruptura de la amistad y del vínculo y tal vez de pleitos y otras consecuencias desagradables.